A veces, el amor nace en los lugares más inesperados. No pide permiso, no anuncia su llegada, no da tiempo para preparar el corazón. Simplemente invade, derrumba certezas, desafía miedos, y cuando sucede, tiene el poder de cambiar no solo caminos, sino destinos enteros. Así fue con Isabela y Mateo. Dos desconocidos, dos vidas marcadas por ausencias y silencios que se cruzaron cuando nada parecía anunciar un encuentro. Quizás fue solo coincidencia, o tal vez un destino demasiado terco para ser ignorado. En ese instante, cuando los ojos de uno se encontraron en el vacío del otro, el mundo alrededor pareció callar. Había algo allí que no cabía en palabras. Una fuerza antigua, un reconocimiento profundo, como si dos corazones que ya se habían perdido en otra vida, finalmente se reencontraran. Y a partir de ese momento, ninguna rutina, ningún dolor, ninguna elección sería la misma. Porque algunos encuentros no llegan para llenar un vacío, llegan para transformarlo todo. Únete a nuestra familia, dale like, suscríbete al canal y escribe en los comentarios desde qué parte del mundo nos acompañas. Así sabremos que no estamos solos. Isabela tenía ojos que cargaban cansancio y sueños al mismo tiempo. Sus días en el restaurante del centro de la ciudad eran una rutina silenciosa. Servía mesas que nunca ocupaba, sonreía a extraños cuyas historias nunca conocería y escuchaba conversaciones ajenas sin participar jamás de ellas. Cada noche traía consigo una mezcla de soledad y esperanza, como si cada plato servido llevara consigo un pedazo de su propia historia. Aquella noche lluviosa, cuando la ciudad se cubría de reflejos dorados en los charcos del asfalto, un hombre entró apresurado, abrigo empapado, pasos vacilantes, mirada perdida. Era Mateo. Él no quería comida. Solo buscaba un refugio, un instante de calma lejos de un mundo que parecía perseguirlo. Se sentó en silencio, el aire pesado de lluvia empapando sus hombros, y por un momento todo a su alrededor desapareció. El sonido de la lluvia, el tintinear de los cubiertos, hasta la música suave del restaurante, nada parecía existir más que esas dos miradas que se encontraban. Había algo allí que ninguno de los dos podía explicar. Un reconocimiento profundo, casi mágico, como si dos almas que ya se habían amado en otras vidas finalmente se reencontraran, atravesando el tiempo y el espacio solo para reconocerse en ese instante perfecto y silencioso. Y en ese momento, sin palabras, sin contacto, solo por el simple encuentro de sus ojos, comenzaba a escribirse una historia que cambiaría para siempre los caminos, los miedos y los sueños de Isabela y Mateo. En los días que siguieron, Mateo regresó, siempre a la misma hora, siempre ocupando la misma mesa cerca de la ventana, donde la luz de la calle se mezclaba con el brillo suave del restaurante. Para Isabela, ese espacio dejó de ser solo trabajo. Se transformó en el escenario de una historia que crecía silenciosa entre platos servidos, gestos discretos y miradas robadas que hablaban más de lo que cualquier palabra podría expresar. Cada llegada de él era como una nota en una melodía que solo ellos podían escuchar. Cada sonrisa compartida, cada mano casi tocando la otra, llevaba una promesa silenciosa. Estamos aquí, incluso cuando no decimos nada. Prometieron ser el uno del otro, no con palabras dichas, sino en los pequeños momentos que solo ellos compartían. Y sin embargo, como toda historia de amor verdadera, tarde o temprano, el destino se encargaría de poner a prueba ese vínculo. Cada secreto guardado, cada miedo reprimido, cada sombra del pasado se cernía sobre ellos, recordando que el amor, por más intenso que sea, también exige valentía para enfrentar las pruebas que surgen sin aviso. Mateo cargaba secretos pesados, sombras del pasado que intentaba borrar, pero que insistían en tocar a su puerta sin previo aviso. Errores antiguos, deudas silenciosas, decisiones impulsivas de su juventud
que ahora cobraban su precio de formas inesperadas y crueles. Cada vez que respiraba, sentía el peso de esos fantasmas sobre sus hombros, recordándole que nadie podía escapar de lo que ya había hecho. Isabela fue descubriendo poco a poco que algo no estaba bien. Notó las llamadas que él nunca atendía, las desapariciones repentinas que parecían tener razones que él no compartía. Observaba el miedo en sus ojos cuando alguien lo llamaba por su nombre en el salón del restaurante. Ese instante en el que su sonrisa desaparecía y el mundo de Mateo parecía cerrarse ante ella. Ella no quería rendirse. Cada gesto, cada mirada, cada silencio compartido le decía que había algo profundo y verdadero entre ellos y creía que el amor podía de alguna manera curar heridas y sacar a la luz aquello que el pasado intentaba esconder. Pero, como toda historia de amor, había límites invisibles. El amor también duele cuando solo un lado intenta mantener en pie algo que ya está a punto de derrumbarse. Y en ese momento, Isabela sintió en su corazón que el desafío sería más grande que cualquier gesto de pasión o promesa silenciosa. Sería una prueba de coraje, de confianza y de entrega, que podría transformar para siempre lo que ambos eran. En una noche fría, el viento cortante parecía reflejar el peso que flotaba entre ellos. La lluvia fina resbalaba por las ventanas del restaurante, acompañando el silencio que se volvía casi ensordecedor. Entre lágrimas que se negaban a ceder y palabras cortantes, Isabela finalmente habló con la voz temblorosa pero firme. «Te amo, Mateo, pero no puedo cargar sola un corazón que tú mismo insistes en romper». Mateo la miró sin palabras, como quien observa el suelo abrirse bajo sus propios pies. Cada palabra de ella era una delicada cuchilla que atravesaba su pecho, despertando recuerdos y arrepentimientos que había intentado enterrar durante años. Intentó alcanzar su mano, sintiendo que ese contacto podría reparar, aunque solo por un instante, todo el sufrimiento. Pero Isabela se retiró, refugiándose dentro de su propia fortaleza, consciente de que amar no significa permitir que alguien se destruya a costa de tu corazón. Y así, entre promesas rotas y heridas abiertas, dos corazones se despidieron sin realmente querer hacerlo. Una despedida silenciosa, pero cargada de todo lo que habían compartido: sueños, sonrisas, lágrimas y el eterno deseo de que, en otra vida, el amor pudiera ser más ligero. En ese instante, la añoranza comenzó incluso antes de la distancia, y el eco de sus almas se encontró en la memoria de lo que no podría ser, haciendo que el dolor fuera tan profundo como inolvidable. Meses después, Isabela caminaba por las mismas calles de la ciudad, ahora iluminadas por farolas amarillas que reflejaban el ritmo lento de su propia vida. El restaurante que alguna vez fue testigo de sonrisas, silencios y promesas, ahora era solo un recuerdo distante, como una fotografía descolorida de un tiempo que no podía regresar. Pero había en sus ojos una nueva fuerza, un brillo silencioso que antes no existía. Fruto del dolor que se había transformado en aprendizaje, de la tristeza que se convirtió en coraje y de las heridas que se transformaron en marcas de quien ella ahora era. Y entonces, en una esquina inesperada sucedió lo imposible. Mateo, más delgado, con la mirada cansada, pero aún cargando la misma intensidad que había marcado aquel primer encuentro. Cada paso que daba hacia ella parecía titubear entre el pasado y el presente, como si todo el tiempo los hubiera conducido a ese instante inevitable. Se acercó lentamente, respirando con dificultad y con voz baja, casi susurrada, confesó: «Pasé este tiempo intentando huir de mí mismo, pero descubrí que lo que más temía perder, ya lo he perdido. Tú». Isabela cerró los ojos, dejando que el silencio se extendiera entre ellos como un manto. Un silencio denso, cargado de recuerdos, arrepentimientos y deseos que ya no podrían cumplirse. Y respondió, con voz firme pero triste: «El amor verdadero no necesita ser perfecto, Mateo, pero necesita ser recíproco, y tal vez nuestro amor solo exista en los recuerdos que llevamos». Ella sonrió, una sonrisa triste y llena de resignación.
y lentamente se alejó, dejando el pasado atrás. Mateo permaneció inmóvil, con lágrimas corriendo por su rostro, sintiendo el peso de cada elección, de cada instante perdido. Y aún así, con una certeza en el corazón. Algunas historias de amor no terminan con un felices para siempre. Terminan con un felices a pesar de todo, cargado de nostalgia, aprendizaje y del eterno eco de un amor que jamás será olvidado. Porque al final, el amor no se mide por las promesas que hacemos, ni por los gestos grandiosos que alguna vez soñamos realizar. El amor se revela en las pequeñas decisiones, en los momentos en que elegimos permanecer a pesar del dolor, y en las heridas que aceptamos sanar juntos, aun sabiendo que algunas jamás cicatrizarán por completo. Y algunos amores nacen no para ser vividos en plenitud, sino para ser recordados, para enseñarnos sobre valentía, sobre entrega, sobre el riesgo de enamorarse y perderse, para mostrarnos que, aunque no podamos tocar, abrazar o poseer esos corazones, dejan marcas profundas que llevamos siempre con nosotros, susurrando en silencio que lo que sentimos fue real, intenso y eterno, aunque breve. ¿Te gustó esta historia? Entonces suscríbete al canal, dale like a este video y comparte tu historia también en los comentarios. Nos encantará conocerla.